Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última clase de nuestro módulo número 8, Educación Cristiana para el Ministerio Infantil. Ha sido para mí un gran placer poder acompañarles durante este tiempo y espero que todo lo que hemos aprendido hasta ahora pueda ser de mucha ayuda para sus ministerios y su trabajo en la iglesia. Así que de esta manera vamos a entrar a nuestra última clase y en esta ocasión vamos a ver un poco de qué vamos a estar hablando en esta última clase. Quiero señalar el hecho de que les había mencionado que esta última clase iba a ser virtual, ¿verdad? Pero que nos íbamos a encontrar por Zoom, pero al final hubo cambio de planes y decidimos hacerlo de esta manera porque entendemos que el horario ha sido un poco complicado, ¿verdad? Para que podamos reunirnos juntos, así que seguimos con esta modalidad asincrónica, pero de igual manera vamos a aprovechar este espacio para darles la mayor cantidad de información posible y que ustedes puedan aprender también de esta clase, pero quiero animarles, ¿verdad? Ya que la intención era hacerlo un poco más interactiva, me gustaría que al finalizar de ver esta clase, ¿verdad? Usted pueda compartir en el grupo de WhatsApp donde estamos juntos en la clase, pueda compartir su experiencia de cómo fue este módulo para usted, qué fue lo que más le gustó y cómo fue su experiencia, ¿no? A lo largo de estas semanas que hemos venido aprendiendo acerca de este tema. Y bueno, estaré encantado de escuchar sus comentarios, de escuchar sus impresiones acerca de esta clase y de verdad espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Bien, en esta sesión número 7 vamos a finalizar nuestra clase hablando acerca del papel del Espíritu Santo en la educación cristiana. En las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de los fundamentos teológicos que podemos implementar dentro del ministerio infantil, justamente para que la educación cristiana pueda tener ese enfoque espiritual, ¿no? Y en esta clase pues vamos a estar hablando de justamente eso, cuál es el papel del Espíritu Santo y vamos a estar concluyendo el módulo como tal. Para eso, como siempre, vamos a finalizar haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora antes de pasar al tema que nos corresponde el día de hoy. Desde el principio de la clase hemos estado viendo entonces que el objetivo del ministerio infantil debe ser guiar a los niños en su camino de vuelta a la presencia de Dios. Esto quiere decir que el ministerio infantil no es simplemente una guardería, un lugar donde tenemos a los niños para que pasen el rato, sino que el ministerio infantil no solamente hablando de de la escuela dominical, sino de todo lo que involucra el ministerio infantil, pues es un espacio que nos permite a nosotros cuidar y guiar esos corazones a la presencia de Dios. Es por eso que la educación cristiana entonces debe promover espacios de adoración, es decir, espacios donde nuestros niños se encuentren con Dios, realmente lo puedan conocer, puedan estar en una relación con Él. Y ese es uno de los fundamentos teológicos que hemos establecido para el ministerio infantil, que el ministerio infantil debe promover espacios de adoración. También hemos establecido que el discipulado dentro del ministerio infantil juega un papel muy, pero muy importante, ya que a través del discipulado nosotros llevamos a que nuestros niños conozcan a Jesús, aprendan de Jesús y, por supuesto, el llamado final del discipulado es que nuestros niños aprendan a imitar a Jesús desde la edad que tengan, ¿no? De igual manera hemos hablado de que la educación cristiana en el ministerio infantil debe cultivar relaciones de amistad, compañerismo y hermandad entre los niños. Y con esto nos referimos al fundamento de la comunión. Hemos establecido que todo lo que involucra el ministerio infantil, una vez más, no solamente lo que corresponde a la escuela dominical, sino a todo lo que involucra el ministerio infantil en otros espacios, debe estar diseñado, pensado justamente para que los niños puedan interactuar, puedan establecer relaciones de amistad, de hermandad que les permita a ellos estar en comunión con otros y hemos establecido que esas relaciones de amistad son muy, pero muy positivas y necesarias para ellos, no solamente en ese periodo de edad, sino representa algo muy, pero muy importante a lo largo de su crecimiento y de su desarrollo. De igual manera, establecimos que el ministerio infantil debe guiar a los niños a experimentar las buenas noticias, es decir, a vivir ese evangelio, esas buenas noticias de Jesús, vivirlas en carne propia y también compartirlas con los que le rodean, es decir, con otros niños, con sus padres, con su familia.
a través de acciones puntuales que reflejen a Dios. Y con esto nos referíamos al fundamento del evangelismo. Y finalmente, hasta el último módulo, ¿verdad? Trabajamos el ministerio infantil, que el ministerio infantil debe crear espacios para que los niños conozcan sus dones, sus talentos, entrenarlos para poder usarlos de manera efectiva en las iglesias en las que pertenecen. Y con esto hacíamos referencia pues al fundamento de la capacitación. Entonces hemos trabajado todos estos diferentes fundamentos teológicos que han sido parte o que forman parte de del ministerio infantil. Establecimos esto al principio de que estos fundamentos teológicos no solamente son parte del ministerio infantil, sino que son el fundamento teológico de toda la comunidad de fe, de toda la iglesia. Pero que establecerlos, definirlos de manera clara para el ministerio infantil implica o nos invita justamente a considerar que esos niños no son una comunidad aislada dentro de la iglesia o una comunidad que está ahí en reserva para que cuando crezcan ahí sí puedan ser útiles y puedan ser de bendición para la iglesia, no, sino que ellos ya son parte de esta comunidad, ya son parte de esta familia de la fe y necesitamos cultivar, bendecir esos corazones para que justamente puedan no solamente desarrollar una relación bonita y sana con Dios, sino también una relación bonita y sana con los hermanos de la iglesia y con las comunidades a las que pertenecen. Ahora, en medio de todo esto, entendiendo que esta comunidad es de Dios y que trabaja para Dios, también debemos entender que esta comunidad es una comunidad que debe trabajar con Dios. Y es por eso que finalizamos este curso hablando acerca del papel del Espíritu Santo. De tal manera que el objetivo que nos hemos propuesto para esta sesión número 7, o dentro de los objetivos, tenemos en primer lugar definir cuál es la importancia del Espíritu Santo en la educación cristiana. Y número 2, identificar estrategias que puedan promover justamente el trabajo y la guía del Espíritu Santo dentro del ministerio infantil. Y finalmente, pues vamos a concluir este módulo. Así que de esta manera, entonces, introducimos el tema del papel del Espíritu Santo en la educación cristiana. Y recordemos que este tema es sumamente importante y lo tenemos al final, no porque sea de menor importancia, sino para que podamos hacer conciencia de cuál es el rol que tiene Dios en medio de todo esto. Les decía hace un momento que esta comunidad que está llamada a guiar a otros hacia la presencia de Dios, debe trabajar no solamente para Dios, sino que debe trabajar con Dios. ¿Qué implica esto? Implica el hecho de que nosotros realmente debemos estar de la mano de Dios. Es imposible que nosotros como iglesia podamos llevar a las personas hacia Dios si Dios no es quien está orando, si Dios no es quien está realizando la obra entre nosotros. Y para eso el Espíritu Santo juega un papel muy, pero muy importante. Y justamente es de eso de lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál es la importancia que tiene el Espíritu Santo dentro de la educación cristiana? Y cuáles son las estrategias que nosotros podemos ir utilizando para que efectivamente podamos asegurarnos de que Él esté obrando y esté actuando en medio de nosotros. Y quiero finalizar esta introducción invitándoles a considerar justamente esta expresión nuevamente. No es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Y esto lo digo porque muchas veces como iglesia hacemos muchas actividades, tenemos muchas ocupaciones en las que estamos haciendo cosas para Dios, pero no necesariamente implica de que Dios está ahí involucrado en el proceso y de que Él es quien está guiando y realizando la acción a través de nosotros. Así que con esa reflexión les dejo esta introducción y ahora sí vamos a avanzar al tema como tal. Bien, y para hablar del papel del Espíritu Santo en medio del ministerio infantil, es importante que podamos tener un poquito de contexto teológico para comprender mejor este tema. Así que durante los próximos minutos voy a invitarlos a que hagamos un viaje a través de la Biblia para entender el tema del Espíritu Santo de la forma más sencilla posible, ¿verdad? Obviamente este es un tema mucho más complejo, pero
con este contexto espero que usted tenga las herramientas para entender cómo funciona esto de la relación con Dios a través del Espíritu Santo, cuál es su papel y qué es lo que estamos buscando nosotros como comunidad de fe, como iglesia. Entonces, para comenzar con este contexto teológico, es importante iniciar desde el principio. Uno de los temas que encontramos en el Antiguo Testamento y que justamente se conecta con el tema del Espíritu Santo, tiene que ver con diferentes relatos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Dentro de eso encontramos relatos importantes que están relacionados con el templo, con la presencia de Dios en el Antiguo Pacto. Y todo esto comienza desde el capítulo 1 de Génesis. Cuando usted se va a la historia del Antiguo Testamento y comienza a estudiar la historia de la creación, la primera escena con la que usted se consigue en la Biblia es una escena donde todo lo que existe está desordenado, está vacío. La Biblia describe esto como el mundo, ¿no? El mundo está desordenado, está vacío, no tiene un fin, no tiene un propósito. Y usted lee el relato de la creación y se consigue con una escena caótica, desordenada, donde no hay una verdadera existencia. Pero el relato nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es una expresión que está muy conectada a la cosmovisión antigua. No es que literalmente había un montón de agua por ahí, sino que en la antigüedad los antepasados pensaban que, ellos no tenían idea de cómo es el universo, ellos no tenían idea de cómo es, de que habían galaxias y estrellas y todo eso. Así que ellos pensaban que lo que había antes de que el ser humano existiera y que pudieran existir los animales y los árboles, ellos pensaban que todo era una masa de agua sin forma que no tenía sentido. Por eso el relato nos presenta que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta expresión, el Espíritu de Dios, está conectado directamente con el hecho de que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Sí? Es decir, la presencia de Dios estaba en medio de este caos. Llegó al medio de este caos, a esta masa sin sentido, que no tenía propósito, que no tenía fin, que no tenía forma y que no tenía ningún tipo de funcionalidad. Y la presencia de Dios llega a este lugar, a este montón de agua sin sentido, y comienza a darle sentido, comienza a darle propósito. Y ahí es donde el relato de la creación juega un papel fundamental, pues, en la forma en la que nosotros debemos entender nuestra relación con Dios. Porque la presencia de Dios comienza a representar entonces la fuente de luz que permite que todo comience a tener sentido. Y entonces en el relato de la creación, cuando usted lee el capítulo 1, encuentra que Dios comienza a ordenar las cosas. Dios comienza a hacer que todo tenga sentido. Y de ahí, pues, crea la luz, comienza a crear, separa las aguas y hace que salga la tierra, empiezan a salir las plantas, los animales, finalmente el ser humano, y Dios comienza a ordenar cada uno de los elementos que están ahí presentes en la creación, comienza a ordenarlos de una manera que tengan sentido, que tengan propósito y que dentro de este sistema que llamamos nosotros mundo, realmente sea funcional. Y lo importante aquí es que en el relato de la creación, el ser humano es presentado como, digamos, la joya de la corona. El ser humano es presentado como la cerecita del pastel, como decimos por ahí, ¿no? Es la creación más preciosa, más preciada, más preciosa, más maravillosa que Dios ha hecho. No porque tenga algo especial dentro de la materia con la que Dios hace al hombre, sino sencillamente por el propósito que tiene. Dios crea al ser humano con un propósito especial que no tiene ninguna otra criatura de la creación ni ninguna otra especie viviente de la creación. Y ese ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios, dice el relato que es puesto en un lugar especial. Entonces en los primeros capítulos encontramos el relato de la creación y encontramos ese relato donde el ser humano es puesto en una parte especial de la creación llamado el jardín del Edén. Y en ese jardín el ser humano experimenta algo muy, pero muy maravilloso. Y es el hecho de que puede disfrutar de la presencia de Dios
de manera muy cercana. Entonces, cuando usted lee esos primeros capítulos, se encuentra con un Adán y una Eva que pueden conversar con Dios. Dios habla directamente con ellos. Por eso ese espacio, ese lugar representa algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está disponible, está accesible, es inmediata. De tal manera que ellos pueden conversar con Él, pueden hablar con Él. Dios les habla, ellos escuchan, ellos le responden. Entonces, ese lugar es especial porque el ser humano fue creado con el propósito de tener esa relación de intimidad con Dios, esa relación de cercanía con Él. Y al final el ser humano entendemos que termina rompiendo esa relación de unidad con Dios debido a que, pues con la tentación que ya nosotros sabemos, fueron tentados para ocupar el lugar de Dios. Cuando Satanás le dice a Eva, mira, ¿por qué no comes del fruto? Y ella le dice, no, Dios me dijo que no comiera porque iba a morir. Entonces él le dice, no, pero es que en realidad no es que vas a morir, sino que él sabe que tú vas a ser como él. La tentación que viene a Eva es justamente esa, tú puedes ser como él, es decir, no necesitas a Dios. Y cuando Eva termina renunciando a esa relación con Dios, porque dice, ok, si no lo necesito, yo puedo encargarme a mi forma, Adán también termina tomando la misma decisión, entonces se rompe esa relación, el ser humano es expulsado del jardín. Y ahora nosotros estamos en una condición en la que no tenemos acceso a la presencia de Dios por causa de esta desobediencia, de este acto de rebeldía. Entonces, en medio de este proceso, lo que quiero que entendamos es que la pérdida más grande que sufre el ser humano cuando es expulsado del jardín no es el hecho de que ahora tiene que trabajar más y ahora tiene que sufrir y ahora tiene que... No, esa no es la pérdida más grande, sí son parte de las consecuencias, pero la pérdida más grande que tiene el ser humano cuando es expulsado del jardín es el acceso a la presencia de Dios. Y quiero que tenga esto bien claro porque esto es el eje fundamental de toda la narrativa bíblica y lo hemos venido conversando desde el principio. Esa era nuestra casa siempre fue la presencia de Dios. Fuimos creados para estar en conexión y en comunión con Él y nosotros rompimos eso, nosotros perdimos eso. Y esa es la pérdida más grande que nosotros como especie hemos tenido, el acceso a la presencia de Dios. Porque estar en un nivel de conexión, de intimidad con Dios a ese punto, la garantía es que todo es perfecto, que todo es bueno, que todo es funcional y que todo es maravilloso. Por eso cuando Adán y Eva están en el jardín, no tienen necesidad de nada, todo fluye, tienen comida, tienen acceso a todo, no tienen que trabajar para nada. Dios, la presencia de Dios, y esto es importante porque es lo que presenta la Biblia, la presencia de Dios es justamente la fuente de todo lo positivo, la fuente de la vida, la fuente de la abundancia, de la prosperidad. La presencia de Dios garantiza que no va a haber escasez, que no va a haber muerte, y eso es todo lo que ellos tenían ahí en el jardín, pero cuando son expulsados, lo pierden. Pero quiero que conecten esto con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la fuente de todo esto, ¿ok? Entonces, en el relato de la creación, nosotros encontramos una escena donde la presencia de Dios viene a traer orden, viene a traer vida, viene a traer propósito a una masa sin sentido que no tenía forma, que no tenía ningún tipo de funcionalidad. Y ese sistema que Dios crea y que forma, ordena de manera perfecta y maravillosa, la crea de forma perfecta y maravillosa para que el ser humano pueda habitar ese sistema y pueda tener una relación de intimidad con él. Esa relación se comienza a fomentar en el jardín, pero se pierde por causa de la rebeldía humana. Y ahora el ser humano pierde el acceso a la presencia de Dios, que es la fuente de orden, de vida, de abundancia, de prosperidad. Y esa es la pérdida más grande que sufre el ser humano. Ahora el relato continúa y resulta que Dios no se queda con eso. Ya lo hemos conversado desde la primera clase. Dios no se queda con eso. Él decide establecer un patrón de regreso. Y esto pasa porque, como les digo, el ser humano es la creación más valiosa para Dios por el propósito que tenemos de estar en comunión y en relación con Él. Entonces Dios comienza un plan para traernos de vuelta. Y dentro de ese plan, una de las cosas que Dios hace es escoger un pueblo. A un pueblo
que tenía la misión de dar a conocer a Dios al resto de las naciones y hacer que fuera un instrumento justamente de bendición para el mundo. Dios promete que por medio de esta nación iba a traer al Mesías, que ya nosotros sabemos que es Jesús, y Jesús viene para traer justamente esa oportunidad de restauración, de vuelta a casa con Dios, ¿no? Pero ¿por qué tocó el tema del pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, como la nación que fue escogida para cumplir esa promesa, pasa una experiencia interesante, ¿no? Recordemos que Israel nace desde esta historia donde José llega a Egipto, luego su familia llega a Egipto, y a partir de ahí pasan los años, el pueblo crece, y luego los egipcios los esclavizan porque se convirtieron en una nación muy grande y todo esto, y ahí comienza un proceso digamos, de rescate, en donde Dios escoge a Moisés para que este pueblo pueda salir de ahí, sea trasladado a la tierra que Dios le prometió a Abraham, y comiencen a trabajar como un pueblo que tiene la misión de reconectar a la humanidad con Dios de alguna manera. No iba a ser el medio absoluto, porque el medio absoluto es Cristo, pero ellos tenían la misión de ser representantes de Dios. Entonces, la misión que antes tenía toda la humanidad, que era estar en contacto con Dios para gobernar la creación, ahora Dios se la da a un pueblo específico, que es en este caso Israel. Esa misión la tiene Israel. ¿Y cómo se ve esto representado en la narrativa, en la historia de Israel? Lo podemos observar desde que ellos salen de Egipto. Encontramos la historia de Egipto en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Y recordemos que ellos pasaron muchos años en el desierto, en parte por su rebeldía, ¿no? Pero dentro de esta historia de su experiencia en el desierto, es importante que entendamos que aquí pasó un fenómeno muy, muy interesante, y es que Dios, en esa travesía que ellos llevaron en el desierto, Dios siempre estuvo con ellos. Y aquí es donde viene el concepto una vez más de la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios estuvo con ellos. Ahora, una de las formas en las que esto se manifestó, el símbolo preciso y exacto para esto, fue justamente la figura del tabernáculo. Entonces, cuando usted lee la historia del peregrinaje de Israel, llega a Éxodo 40, se da cuenta de que en este contexto, Israel fue movido justamente, y Dios le dio las instrucciones para que ellos crearan este tabernáculo, donde simbólicamente iba a representarse justamente la presencia de Dios en medio de ellos. De tal manera que ellos tuvieron que organizar todo su campamento en el desierto. Ellos tenían que organizar todo su campamento alrededor de este tabernáculo, que era la señal y el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos como nación. Entonces todas las tribus tenían que organizarse y el tabernáculo tenía que estar en medio. Y cuando usted lee la historia de cómo hicieron este tabernáculo, especialmente la inauguración, que usted va a conseguir ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, se da cuenta de que este relato es una cosa fenomenal, porque es básicamente como una recreación de lo que pasó en Génesis 1. Digamos, una actividad poderosa, maravillosa de parte de Dios, que el texto refleja que la gloria de Dios se manifestó en este lugar. Tanto así que muchos incluso hasta tuvieron miedo. Pero lo importante aquí es entender que el tabernáculo era un lugar que Dios había dicho que iba a ser un lugar donde Él iba a manifestar su gloria, iba a manifestar su presencia. De tal manera que ellos supieran que Él estaba en medio de ellos, y que Él era el que los estaba llevando, y que Él era el que los estaba guiando. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta en medio de Israel de varias formas. El tabernáculo era una figura importantísima. Al inicio, recuerdan que Dios iba guiándolos con una columna de fuego y una nube en el día y en la noche. Entonces, la presencia de Dios siempre fue un elemento indispensable en este proceso de la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida. Y la presencia de Dios entonces se ve conectada directamente con este lugar, como lo es el tabernáculo. Posteriormente,
tenemos el relato del templo, cuando ya Israel está en la tierra prometida y luego de que han pasado muchos años de que ellos ya oficialmente están en la tierra prometida, nace la idea de hacer un templo. Y cuando encontramos el relato de la inauguración del templo, nos vamos a encontrar con un relato muy similar a la inauguración del tabernáculo. Una escena donde la presencia de Dios, la gloria de Dios, dice el texto, desciende sobre este lugar y se manifiesta de una manera poderosa. Pero ¿por qué es importante esto? Porque en este contexto antiguo del pueblo de Israel, lo que se está reflejando por medio de estas historias es el hecho de que cuando la gloria de Dios se está manifestando en medio del pueblo, entonces todo está bien, todo está bien. Y esto es importante que lo tengamos claro. Mientras la presencia de Dios estuviera con el pueblo de Israel, todo iba a estar bien, todo iba a estar bien. Entonces ellos están en el desierto, no tienen agua, no tienen comida, pero si la presencia de Dios estaba ahí, ellos tenían agua y tenían comida. Dios la proveía de formas milagrosas, pero ahí estaba, todo se solucionaba. Si la presencia de Dios estaba con ellos en el desierto, ellos simplemente no iban a morir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios representa vida, abundancia, sanidad. Todo eso representa la presencia de Dios. Ok, llegan al pueblo, a la tierra prometida. Y ahora cada tribu se puede organizar en los diferentes territorios, pero el templo en Jerusalén cobra un papel central porque ahora ese templo representa a toda la nación, que están distribuidos en diferentes zonas, pero ese templo representa el lugar donde la presencia de Dios descansa y gobierna sobre Israel. Y cuando la presencia de Dios está en Israel, entonces la nación es cuidada, es protegida y es bendecida, es prosperada por Dios. Por eso en esta conexión con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto que Dios hace con Israel, si ustedes analizan las promesas que Dios le da a Israel, es justamente eso. Él les dice a Israel, si ustedes me son fieles, si ustedes cumplen con su parte del pacto, yo me voy a encargar de que ustedes nunca les falte nada. Ustedes no van a pasar hambre, sobre ustedes no va a venir enfermedad, sobre ustedes no va a venir escasez, sobre ustedes, si viene alguno a traer guerra, yo mismo los voy a defender. Entonces, lo que Dios está diciendo, si ustedes cumplen su parte del pacto, yo siempre voy a estar con ustedes y a ustedes no les va a pasar nada. Ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a ser cuidados, van a ser protegidos, van a ser prosperados. Todo eso se conecta con el hecho de que la presencia de Dios estuviera en medio de Israel. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué es lo que pasa con Israel? Exactamente lo mismo que pasó con Adán y Eva en el jardín. Israel termina como nación despreciando el gobierno de Dios. Recuerdan que la tentación de Adán y Eva fue, ustedes no necesitan a Dios, ustedes pueden tomar las decisiones por su propia cuenta, ustedes pueden ser como Él. Pues Israel termina renunciando al gobierno de Dios de la misma manera como lo hizo Adán y Eva. Y ellos terminan siendo una nación idólatra, igual que las demás naciones paganas, y terminan haciendo las cosas a su manera. Y por esa razón, ¿qué pasa? Que Israel termina perdiendo, termina teniendo la pérdida más grande nuevamente. Una nación que fue escogida Dios la escogió para habitar en medio de ellos y traer toda esta bendición y toda esta abundancia, termina perdiendo esa bendición. Y eso lo vemos en los relatos de la deportación de Israel. Al final, el templo queda destruido y esa destrucción del templo representa una vez más la pérdida más grande de la humanidad, la pérdida de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel.